Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos como cada viernes, Visión Económica a las 18 horas. Este equipo, Alejandro Noel, José Zapata y un servidor, Leonardo Valverde, cada viernes nos preparamos, nos artillamos para venir a conversar con todos ustedes y hacerles llegar nuestro parecer en torno a los acontecimientos económicos, sociales, políticos, tecnológicos y algo más de la República Dominicana y el mundo. Buenas tardes, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludos. Buenas tardes, Leo, José Zapata. Como siempre, haciendo cosas diferentes para nuestro país y la parte que tiene que ver con la micro, pequeña y mediana empresa, orientación al estilo nuestro, con una forma diferente de decir y hacer noticias. Entonces, así es, saludos, buenas tardes, don Leo, Alejandro. Yo feliz de encontrarnos nuevamente un viernes más donde vamos a analizar de manera detallada todo lo que puede acontecer noticioso y también Zapata, político y económico en nuestro país y el mundo. Estamos inmediato. Zapata tiene problemas con el audio. De todas maneras, sí hay una agenda interesante para este viernes. Yo el día pasado, en un programa que hicimos, yo establecía que el presidente Luis Abinader debía concentrarse ahora a gobernar. Recordemos cuando se levantó el estado de excepción, el estado de emergencia, ¿verdad? Nosotros decíamos que ya era un tiempo de dedicarse a gobernar, porque la gestión del gobierno que encabeza Luis Abinader había estado encarando la pandemia. Quiero reconocer que la apertura que se ha dado en la economía dominicana y esa reinserción tanto de la fuerza laboral como lo que tiene que ver la reactivación de la actividad económica, expresada fundamentalmente en el volumen de recaudaciones que hace la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección de Aduana, como los dos organismos recaudadores más, ¿verdad?, más destacados de la estructura tributaria de República Dominicana, pues esos resultados que se están viendo en estos momentos son producto de esa reactivación. Por ejemplo, si en el mes de octubre hubo un superávit en la recaudación sobre los 8,000 millones de pesos, se debe a que las empresas se reactivaron, las empresas están declarando los impuestos y están pagando los impuestos. Entonces, eso tiene que expresarse en el conjunto de las actividades económicas, sociales de la República Dominicana, porque ciertamente, independientemente de que todavía estamos en la pandemia y que estamos como en la cuarta ola, ¿verdad? Independientemente de eso, la realidad es que las empresas están aquí activas, la fuerza laboral se ha reintroducido al mercado laboral y entonces la República Dominicana camina un proceso de normalización de las actividades económicas. ¿Cómo vamos a hacer armonía entre una buena gestión de todavía el nivel que queda de la pandemia y una apertura económica como la que se ha dado en esta coyuntura en la República Dominicana? Bueno, en ese sentido, podemos decir, amigos televidentes, que se ha recuperado ya el empleo antes de pandemia y hemos aportado más empleos que los que estaban vigentes al comenzar la pandemia. Pero al mismo tiempo debemos significar que los 8,000 millones que están de diferencia es solamente en la Dirección General de Impuestos Internos. O sea, el gobierno dominicano, en vez de terminar con un déficit de un 4% programado en el ejercicio fiscal para el año 2021, va a terminar por alrededor entre 1 a 1.3% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Eso es una buena noticia porque dará pues pie a que, aunque el presupuesto de la nación para el año 2022 se estimó en un 3%, se sabe que con la programación de los ingresos del mes de noviembre y el mes de diciembre podría terminar nuestro país en un crecimiento de más del 10% y además en una parte que tiene que ver
con el déficit del año 2021 por debajo del 2%. Y eso es algo que no es fácil, pero ha estado en la palestra pública que el gobierno tiene más de 49.000 millones de pesos de excedente entre lo presupuestado de ingresos y lo gastado en el presupuesto de la nación del 2021. Bueno, sin embargo, yo lo que veo es que a pesar de que en algunos ministerios que tienen que ver con las recaudaciones, tanto puede ser la Dirección General de Aduanas como la DGI, están representando diríamos, ganancias, ¿verdad?, superior a lo que habían presupuestado. Sin embargo, el Congreso, cada vez que hay sesión, se aprueban préstamos de 200 millones de dólares, de 300 millones de dólares, y esto viene a sumarse a lo que es la deuda pública. Entonces, al menos al 30 de septiembre de este año, se estaba representando un 52.1% del PIB. O sea, estamos endeudados y eso es algo que es preocupante. Sí, Zapata, si bien es cierto. Lo que pasa sí, es, con respecto, Leonardo sabe más que yo de esto, pero el problema es que tú tienes que ver que llegamos hasta un 70 y pico de % del Producto Interno Bruto, pero del año 2020. Con respecto al año 2021, esto baja al 52%. Muy bien, porque es la ejecución presupuestaria bajo la base del mismo presupuesto de este año. Pero hay que hacer significar que dentro de lo que se ha cogido tenemos las reservas más altas de la historia de la República Dominicana. Más de 14.000 millones de dólares están en el Banco Central. O sea, no es que están en bóveda, sino que están en títulos y valores en dólares en el Banco Central. Eso hace que tengamos más reservas para más de un año de importaciones. Don Leo. Yo generalmente como economista y como profesor del área de economía, soy un poco cauto a la hora de yo no alegrarme tanto de las estadísticas macroeconómicas, porque generalmente la gente me encuentra en la calle, mis alumnos que me conecto con ellos todas las noches a través de las plataformas para el Partido Docencia, me están haciendo preguntas de que como que no sienten que esa bonanza que Alejandro está planteando sea una realidad colectiva. Entonces hay que distinguir. Por ejemplo, nosotros siempre hemos aclarado que es bueno que las economías crezcan, y si eso es un 10% mejor, porque China se convirtió en 10 años en una potencia extraordinaria sobre la base de crecer un 11% promedio. Pero los chinos, junto con ese crecimiento económico programado, también programaron sacar de lo que estaban por debajo de la pobreza, unos 290 millones de chinos. Y eso es muy saludable, que tú digas, el producto chino creció, China se insertó en los mercados internacionales, pero casi 300 millones de gente salió por debajo de la raya de pobreza a otro nivel, por encima o en la misma raya de pobreza, es decir, pobreza relativamente digna. Ahora, cuando decimos que el Banco Central tiene casi 14.000 millones de pesos en la reserva, eso es muy interesante, porque eso es lo que da de dólares. Eso da la siguiente garantía de que por especulación no se va a distorsionar la tasa de cambio del dólar. Es decir, esa especulación que generalmente sectores económicos que pecan en río revuelto producen con el negociado de la divisa, mientras ellos sepan que hay alrededor de reserva neta superior a los 12.000 millones y bruta casi en los 14.000 millones, ellos van a decir, no se puede especular porque el Banco Central no puede romper. No puede romper no porque quiere el gobernador o quiere la Junta Monetaria, sino porque eso es un negociado. Y si hay divisa para inyectar en un momento de especulación, el que compre caro y baje el dólar va a perder dinero. Y nadie especula para perder dinero. Uno. Dos, ciertamente, Zapata, el país tiene programado, incluso con el nuevo panorama de los ahorros que se están haciendo, una reestructuración de la visión del gasto público. Y recordemos que el presidente recientemente, cuando dejó sin efecto la carpeta que se tenía casi preparada para lanzar la reforma tributaria en la República Dominicana, dijo, vamos a
a monitorear peso por peso con una lupa el gasto público en la República Dominicana. Y eso está dando como resultado que la tendencia sea que ciertamente se eficientice el gasto porque no hay derroche, porque no haya corrupción, y si hay corrupción entonces va a haber sanción, ¿verdad? Y me alegré muchísimo cuando vi al presidente del PRM, que además es un ministro, el tercer hombre en importancia en la estructura de la gubernamental, ministro administrativo de la presidencia, decir que todos los que actúen en actos de corrupción van a ser separados, no solamente del gobierno, sino de su partido. Y eso es una buena señal de que los altos dirigentes, por un lado, los altos funcionarios por el otro, estén ratificando de que esta tendencia que se está oficializando en República Dominicana de cero impunidad, porque una cosa es impunidad, otra cosa es corrupción. Es decir, mientras haya impunidad, la corrupción no se va a parar. Ahora, cuando haya régimen de consecuencia, es el mecanismo más expedito, más diáfano, ciertamente, para controlar estas esferas. Mi punto es de que este bienestar, que las estadísticas que está manejando Alejandro y yo estamos presentando, cuidemos de decir son estadísticas macroeconómicas, que son buenas, sí, ciertamente que son buenas, pero no necesariamente eso refleja que el pueblo masivo va a salir de la situación en la que ha estado históricamente, porque las estadísticas son buenas, porque está creciendo el producto, porque estamos recaudando mucho dinero. Y eso no significa bienestar colectivo. El bienestar colectivo es el que yo estoy llamando al gobierno que se comprometa ya a empezar a gobernar para mejorar las condiciones de vida de la población, porque lo van a medir, sobre todo el país, sinceramente, y el que me conoce sabe que yo no soy abogado de políticos, yo soy un técnico que siempre he tratado de ser lo más racional y mesurado posible, pero el presidente Abinader está inaugurando un nuevo estilo, y ese nuevo estilo se puede transformar de forma a fondo, y si eso se convierte ciertamente en una tendencia colectiva del aparato gobernante de la República Dominicana, vamos a ver situaciones inéditas. Yo digo inéditas, vamos a ver situaciones en la República Dominicana, y con eso nos comprometemos nosotros como programa y como profesionales, nos comprometemos a apoyar ese tipo de cosas, ¿verdad? Así como cada vez que se dan situaciones que creemos que no son halagüeñas para el país, lo planteamos. En este caso, creemos que sí, que es muy favorable. Y en torno a eso, ahorita tengo un comentario de reconocimiento que le acaban de hacer al gobernador del Banco Central, Valdés Alviso, pero también hacerle el comentario de la ineficiencia que ha tenido el Banco Central para manejarse, ciertamente eliminando el déficit cuasi fiscal. Parece ser, para terminar, que cuando el gobierno resuelva el déficit fiscal de la finanza pública, entonces será posible. Hay que meterse en el cuasi fiscal. Hay que meterse en el cuasi fiscal. Y digamos que si en 3 años la República Dominicana elimina esos 2 déficits y se empieza a manejar con eficiencia, cada vez que se aprueben 300 millones, 500 millones para proyectos reproductivos, proyectos que se puedan recuperar, entonces Zapata y yo vamos a decir, ese es un buen préstamo porque estamos invirtiendo dinero que se lo vamos a recuperar. Muy bien, Zapata. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en breve, amigos televidentes.